bueno, pues arrancamos. ¿Qué tal, queridos compañeros? Estamos ya aquí con el maestro Ricardo Troya, quien es secretario de Extensión y Vinculación. Y el tema que nos trae aquí, pues especialmente es algo que se está suscitando en la Facultad de Ciencias de la Conducta, derivado de una confusión, creemos, en la interpretación en cuanto a las obras de las prácticas profesionales. Así es que principalmente te damos las gracias por habernos concedido la entrevista. Y pues bueno, ya tenemos casi, estamos a una semana de cumplir 2 meses de haber metido la solicitud para aclarar este tema, y pues quisiéramos que nos platicaras un poquito a qué se ha llegado. Fíjate que afortunadamente, a partir del planteamiento que se hizo, nos dio la oportunidad de hacer un contacto permanente primero con la Secretaría de Docencia, para poder revisar lo que se refiere al reglamento de estudios profesionales, que es muy específico con respecto a la normatividad sobre los planes de estudio, los programas académicos que están, y por el otro hacer la revisión de nuestro reglamento de servicio social y práctica profesional. Como ustedes saben, bueno, tanto uno como otro de manera específica, el primero en el artículo 54, el otro en el artículo 11, refieren lo que se refiere a los plazos. A partir de eso, con la Secretaría de Docencia, que amablemente nos apoyó para poder investigar la información y tener claridad, nos explicaron de los programas de estudio que tenían considerado el tema de la práctica profesional, que en el caso de Ciencias de la Conducta se refiere particularmente a lo que es un nivel sustantivo profesional, nivel integral profesional, donde tenemos estancias integrales profesionales 1 y 2 y que son obligatorias de acuerdo con el soporte que se tiene. Y en ese sentido, lo que hicimos después de eso fue solicitar de manera formal al director de la facultad que nos explicara pues cuál era el argumento. Como bien lo señalas, a mí me parece que es en muy buena medida un asunto de confusión o de una interpretación que quizá en algún momento no se hizo de manera apropiada, y él nos hizo llegar información para determinar que de acuerdo con lo que habían definido los consejos, solamente se habían señalado como el plazo para hacer esta estancia profesional, estancia integrativa profesional 1 en 9º semestre y estancia integrativa profesional 2 en el 10º semestre, marca que serán 320 horas para cada uno de los periodos, no las 480, que era lo que originalmente había planteado esta confusión, porque entonces eso pudiera significar como que son 960. Entonces, lo que ya nos informó de manera oficial el director de la facultad, no tengo aquí el oficio, creo que estaba buscando, es que de acuerdo con la normatividad que tiene el propio espacio, solamente son esas el plazo, ¿no? Solamente son esas las horas. De hecho, incluso ya tengo aquí la respuesta para atender la solicitud que ustedes hicieron oportunamente, efectivamente desde el 15 de agosto, a fin de que puedan contar ya con esta información, digamos, de manera oficial, y donde de acuerdo a la preocupación que había, pues no hay una obligatoriedad para cubrir las 960 horas, ¿no? Que esa era ahí la inquietud que se tenía, por un lado. Y por el otro, también el planteamiento que hago en la respuesta que en un momento les entregaré, es que de acuerdo con la normatividad que tenemos en la institución, aquí la propuesta que ustedes exponen aquí en el documento del 15 de agosto, la ruta correcta sería exponerlo ante el comité del organismo, porque es la instancia que reconoce la normatividad para poder hacer la revisión específica del caso, ¿no? Si es que hubiera la necesidad de hacer un replanteamiento. Ah, ok. Entonces, lo que estoy entendiendo es que este mínimo que establece el reglamento sí lo modifica la Facultad de Ciencias de la Conducta. Lo que plantea el reglamento es que deben de ser por lo menos 480 horas, ¿no? Pero en virtud de que para estas dos materias
se definen 320, entonces estamos atendiendo que el mínimo queda más que cubierto, ¿no? Pero no son las 960 que originalmente les había generado la preocupación, porque en ese sentido, pues sí, como bien lo señalan aquí en el documento, pues cubrir 960 horas en 2 periodos escolares, pues sí estaba verdaderamente complicado. Incluso yo lo platiqué con el director, le pedí que nos hiciera favor de informar de manera oficial sobre la circunstancia, y a partir de ahí ustedes tengan la certeza, que ese es el punto que sería importante que lo supieran los muchachos, ¿no? Que esta condición, este planteamiento que ustedes han hecho nos ha dado también la posibilidad, que es algo que yo quisiera señalar, para que hagamos la revisión específica de esa normatividad, porque efectivamente parecería como que hay digamos una libertad o cierta holgura como para que cada organismo determine lo que considere. Si bien ellos están facultados, ojo que aquí eso es importante, de acuerdo con el reglamento de estudios profesionales, si el plan de estudios marca una determinada carga que no se antepone con lo que se refiere a la normatividad en términos de horas, ellos tienen toda la posibilidad, pero ahí sí no hay la posibilidad de que la Secretaría de Extensión intervenga por tratarse de un asunto en términos de docencia, pues en términos de plan de estudios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que el currículum marca las 2 estancias que son, entonces lo que se viene viviendo en la facultad es de que tenemos que cubrir 2 estancias profesionales, ya sea, y tenemos que cubrir todo el trámite 2 veces. Eso tampoco, la legislación, el reglamento me está diciendo que los alumnos tienen que hacer solamente una práctica. Sin embargo, en la facultad te exigen 2. Entonces ahí lo estaba discutiendo con el compañero Augusto acerca de a qué grado la facultad es autónoma de la administración central, a qué grado el Consejo de Gobierno está por encima del Consejo Universitario, porque el reglamento constituido por el Consejo Universitario marcan 480 horas mínimo, y solamente mínimo, y solamente una práctica profesional. No necesariamente marca solo una, lo que señala es que a partir de la formación que se requiera para el estudiante se podrá cubrir por lo menos 480 horas. Sin embargo, si dentro del plan de estudios que ya el Consejo de Gobierno, el Consejo Académico del propio organismo lo ha planteado, porque ojo, aquí no hay que perder de vista que de acuerdo con el reglamento también de estudios profesionales, esos planes de estudio, y aquí no estaría encima del Consejo Universitario, tienen que someterse al Consejo General Académico, y el Consejo General Académico está integrado también por integrantes del Consejo Universitario. Es decir, aquí ¿cuál es el punto? Aquí el punto medular es que el tema central o el tema clave es la formación de los estudiantes, la formación de los profesionales. Si a juicio de quienes integran el plan de estudios es necesario que el joven pueda tener una formación determinada y las horas mínimas que se plantean mínimas son 480 horas, entonces ellos están facultados para plantear ese plan. El Consejo General Académico tiene la posibilidad de decir eso no es pertinente o sí es pertinente. Sin embargo, en términos de normatividad, aquí habría a lo mejor que preguntarle al abogado general, o de manera mucho más específica, si es que hubiera ahí alguna contradicción en términos de procedimiento jurídico, ¿no? Pero hasta donde nosotros hemos investigado no hay tal. A lo mejor ahí sería importante poder analizarlo a mayor detalle ahí con la parte jurídica. Pero entonces, por ejemplo, el servicio social, para hacer un poquito esta comparación, tiene un número determinado de horas mínimas para toda la universidad. Ningún espacio académico dice, no, aquí tú vas a hacer 600 horas, ustedes van a hacer 300, no puede haber de chile y de dulce, digamos, ¿no? Algo similar deberían ser las prácticas profesionales, pero tú dices algo muy importante. Estoy totalmente de acuerdo. Que es como a juicio de alguien, entonces bueno, aquí es como no es a juicio de alguien, es a juicio de los especialistas que hacen el plan de estudios. Te pongo un caso. Pero ¿cómo son los estudios, perdón? O sea, porque en base realmente a qué determinan el volumen
de horas que se requiere para las prácticas profesionales. A partir Por de lo que ejemplo, es el los de proceso medicina, formativo. ¿cuántas horas hace? Ahí depende, porque ellos hacen un año prácticamente del servicio social. Ahí recordemos que en el caso de medicina, ellos tienen la normatividad que se hace en materia federal en términos de salud, por ser un área de naturaleza mucho más delicada. Incluso debo decirles que en algún momento, en otras instancias, no aquí, pero se ha valorado en otras universidades, que en el caso, por ejemplo, de psicología y de todas estas áreas que están vinculadas a la salud mental del individuo, tuviera que hacerse una normatividad similar. Sin embargo, aquí, ¿quién determina esa carga? Te pongo un caso, por ejemplo, comunicación. Si a mí como profesor de géneros periodísticos, que me tocó formar el plan de estudios de géneros periodísticos, se considera pertinente, y eso es algo que se está revisando en lo que es el proceso formativo, pues, si se considera pertinente que deberían tener una práctica profesional que les permita adquirir la habilidad para ser buenos reporteros, está el plantel, en este caso el consejo académico, el consejo del propio organismo, está en posibilidad de someterlo a consideración de lo que son los consejos de la facultad. Obviamente los consejos de la facultad pueden decir es pertinente, no es pertinente, pero después de que ahí se valida, tiene que someterse a consideración del Consejo General para que ahí se pueda dar luz verde o no. O sea, aquí ¿cuál sería el punto? En el caso de servicio social, de manera específica, en virtud de que sí se expide un certificado, entonces la normatividad tiene que ser ahí determinante, con excepción de salud, porque ahí sí hay una normatividad federal. Y en el caso de la práctica profesional, a eso me refería con la gran oportunidad que ofrece este caso que se ha suscitado, pero aquí el punto medular y que sea lo importante que tuvieran los jóvenes presentes, primero, que se descarta la preocupación de que deban cubrir 960 horas. Que ya es un pequeño logro, ¿no? Bueno, es un logro. No, yo creo que es un logro muy importante, porque la preocupación que había es que no había un documento oficial que lo avalara. ¿Sí me explicó? O sea, lo que ya tenemos es el documento que acredita que de acuerdo con el propio organismo son 320 horas, no 460 o 480, perdón. Lo que son 160 horas menos de lo que originalmente se había planteado. Es decir, este asunto, como bien lo decías, de desinformación, ya quedó aclarado. Y el otro tema, lo que nos da la posibilidad es que entremos a un proceso de revisión, efectivamente, pero aquí el tema, y tiene su parte compleja, es que en virtud de que la práctica profesional está atada a los planes de estudio de los organismos, entonces es necesario hacer el trabajo de manera integral con la parte de docencia y con cada uno de los espacios que a juicio suyo es como si me dijeras, oye, ¿cuántas horas necesita un joven de comunicación para ser periodista? Yo se los he dicho a mis alumnos, en un curso de un semestre de géneros periodísticos informativos no van a aprender a ser reporteros, ustedes lo saben como periodistas. A ser reportero lo aprendes afuera, lo aprendes haciendo las entrevistas, lo aprendes haciendo las preguntas, lo aprendes redactando tu información. Pero si tú me dijeras, yo me inclinaría, por ejemplo, por un modelo como el español, donde es un semestre de formación en aula y un semestre de formación en campo. Pero obviamente eso te implica una serie de cambios mucho más de fondo, porque simplemente ahorita lo estamos revisando, que eso es un tema también importante. Estamos revisando el asunto del servicio social. Hoy tuvimos una reunión con un par de ayuntamientos que quieren tener convenios de colaboración con la universidad, y lo que les planteábamos de entrada es, oigan, pero el servicio social significa para el alumno un esfuerzo adicional que también sería importante que ustedes pudieran apoyar. Es decir, porque no es lo mismo que tú hagas el servicio social a lo mejor en tu espacio, a que tengas que hacer el servicio social trasladándote de Ciudad Universitaria a Televisión Mexiquense, donde te vas a aventar por lo menos una hora de traslado y donde tienes que pagar 2 camiones más, o a veces incluso tienes que pagar hasta un taxi, ¿no? Entonces eso, dices, oye, pero es que lo tienes que hacer obligatoriamente, sí, pero tampoco significa que pongamos al alumno en una condición de complicación, ¿no? Que esa es la otra parte que también estamos revisando, y espero en breve tener buenas, y en breve espero tener ahí buenas noticias, ¿no? También para los muchachos. Estarlos compartiendo. Bueno, pues
de manera general creo que sería todo, pero sí nos llamaría la atención esta parte en donde se requiere una homologación en cuanto a las prácticas y saber en cada uno de los espacios académicos cuál es el número de prácticas que se están haciendo, como para empezar a hacer una comparativa y sobre todo estudios que avalen por qué, por ejemplo, en el determinado caso de la Facultad de Ciencias de la Conducta se requiere cierto número de horas para prácticas profesionales. En base a qué se está determinando esto, no queda aclarado en ningún punto. Entonces sí es importante... No, a ver, perdón, ahí yo sí creo que el punto medular, ojo, porque ahí si no estaremos cometiendo tal vez un poco más de confusión. O sea, queda aclarado en términos, uno, no es posible homologar la práctica profesional por una razón. No es el mismo tiempo que va a requerir un especialista, por ejemplo, en el campo de la salud mental, como son ustedes, o como lo serán ustedes en breve, ¿no? Si se aplican, a lo que pudiera ser tal vez alguien que se va a dedicar a una tarea mucho menos exigente o mucho menos delicada. O sea, ahí sí no sería posible tener una homologación porque tú requieres una formación diferente. Claro. Requieres elementos que te permitan. Entonces ahí no podemos a rajatabla decir, ¿sabes qué? Pues, todos van a cubrir determinado horario, porque yo lo diría, ¿no? En mi campo como especialista, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en que solamente se cubran 480 horas, por ejemplo. Claro, pero es que hay un aspecto muy importante que sí queda marcado en el reglamento, que también entra la necesidad del propio practicante. Las horas, dice más o menos que el número de horas quedará determinado sí por los planes de estudios, pero también por las propias necesidades de quien hace la práctica, o sea, en este caso del alumno. No, pero ¿sabes cuál sería lo delicado? Ahí lo delicado sería... Está ahí en el reglamento. No, pero aquí, ojo, no hay que perder de vista esto, porque si no, entonces podríamos correr el riesgo de que si se deja ese margen abierto, entonces tendríamos, la normatividad, tú lo sabes, en términos jurídicos tiene que ser general. Así es. No puede ser con asuntos específicos. Si a mí me dejan abierta esa posibilidad, entonces yo, Ricardo Joya, en el caso de que fuera alumno, yo podría decir, yo no estoy de acuerdo, porque mi necesidad me marca que yo debo cubrir esto. Y entonces otro va a decir, no, al contrario, yo no estoy de acuerdo porque yo necesito más horas. No, y otro podrá decir, no, yo no estoy de acuerdo porque, ¿sí me explico? Entonces, pero eso no va en contra. Ahí el criterio que necesitamos cuidar es el criterio de formación académica. Pero por eso es decir, ahí no podemos, exacto, por eso hay un mínimo, bien lo has dicho. Porque el mínimo que requieres que te garantice que adquieras determinada habilidad es esa, ¿no? Pero yo creo, coincido totalmente con ustedes y celebro además que haya el interés por atender estos casos y también decirle pues a los muchachos que tengan también la certeza de que aún cuando nos lleve tiempo poder analizarlo con cuidado, estamos revisando los casos para que no haya malos entendidos, para que no haya malas interpretaciones. Oye, pero entonces habría que modificar la normatividad, siempre es perfectible. Claro. Que esa es una gran ventaja. Y lo bueno es que se puede, hay las vías para hacerlo. Así es. Y sí es muy importante esta parte donde no queda como constancia que respalde por qué ese determinado número de horas. ¿Tú cómo sabes que con 960 o con 700 horas ya el chico que va a ser un profesional estará listo ya con esas prácticas profesionales? Ahí tenemos que confiar en los especialistas de cada campo. Pero evidentemente, obviamente, ¿sabes cuál sería el otro paso? La hoja de buen cubero, ¿no? Porque el otro paso. Estamos hablando de que, por ejemplo. No, pero no podemos decir ojo de buen cubero, Augusto. Porque bueno, mira, si dijéramos ojo de buen cubero. Bueno, es de manera general, estaríamos planteando y sería el riesgo. Bueno, a ojo de expertos, ¿no? Exacto. Pues, no, pero espérame. Pero unos expertos requieren un sustento teórico. Ya estás agandallando la palabra. Pero sí, ¿no? Yo creo que es una oportunidad para determinar. Para entrar a revisar el caso, ¿no? Para entrar a revisar el caso por una razón. Porque si dijéramos a ojo del buen cubero, hasta te estás quemando. Porque van a decir, mira, Augusto, que va a ser es parte psicólogo, de un diálogo. ¿no? Va a ser psicólogo y está formado a ojo de buen cubero. No digas pues eso. Habrá que revisar los planes.
Habrá que revisar las calificaciones. Ah, pues ahí sí no tengo ningún No, problema. ¿sabes qué? Sí creo que ahí lo importante sería checar la manera de evaluarla. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo, por ejemplo, ahorita que estamos revisando lo del plan rector, yo lo que les insisto al equipo es, a mí no me sirve de mucho, y hago el ejercicio de autocrítica delante de ustedes, a mí no me sirve de mucho que me digan 300 jóvenes cumplieron la práctica profesional. O sea, ese número 300 que cumplieron la práctica profesional no me indica mucho. A mí lo que me interesaría es saber si ese joven le sirvió la práctica profesional, y es ahí donde sí vamos a entrar nosotros como Secretaría de Extensión y Vinculación para tener esos criterios que nos permitan, junto con docencia, evaluar que el proceso formativo te ha ayudado, ¿no? Pero que además las hagan donde es el área de interés a trabajar. Estoy de acuerdo. Porque si no, entonces queda como extraviada la práctica y se vuelve un mero requisito para una titulación. Mira, es como el asunto del servicio social. O sea, el servicio social, al momento que se establece como requisito, dices, bueno, ahora lo tengo que hacer para titularme. Sí, pero no necesariamente te garantiza que el servicio social esté cumpliendo, uno, la función social de devolver a la comunidad algo que has recibido, y dos, que te permita formarte mejor. Ahí estoy de acuerdo, y ahí me parece que sí necesitamos entrar como autoridad, y yo lo he dicho siempre, lo he dicho públicamente y lo reitero ahora, necesitamos trascender del esfuerzo individual que hace cada uno por cumplir el servicio social a un esfuerzo institucional donde nosotros podamos abrir los espacios en el lugar donde mejor pueda aprender. Así, bueno, estamos de acuerdo en ese sentido. Sí, porque además hay una diversidad de, por ejemplo, en el caso de las prácticas y en la cuestión de la licenciatura en psicología, por ejemplo, no sabes si se van a ir al área clínica, a la laboral, a la social. Sí, claro. Entonces, estandarizar ese número de horas para todos, me gustaría saber cómo llegaron los especialistas a esa conclusión. Esa sería una buena pregunta para los especialistas de cada campo. Estoy de acuerdo. De la Facultad de Ciencias de la Conducta. Y de todos en general, ¿eh? Sí, no, porque además es un tema muy importante, porque estás hablando de algo muy serio, que si no está bien planeado y bien determinado, entonces nunca sabrás si fue efectivo o no, entonces quedará así como una No, yo creo que será efectivo. ¿No? Ahora sí que cuando concluyan el periodo ustedes nos dirán si fue efectivo o no. Pues vamos a ver. Que eso va a ser importante. Bueno. Pues bueno, por nuestra parte es todo, agradecemos muchas gracias al maestro, muchísimas gracias. Gracias a Y por aquí nos estaremos dando nuestras vueltas para otros asuntos. Bueno, hasta la próxima, compañeros. Continuamos.